Del libro de relatos Un idilio bobo, de Ángel Felicísimo Rojas. Viento grande. Justo era concederle a José Rosa Guambaña una voluntad de hierro y una ambición desmesurada. Merced a estas dos condiciones, pudo dejar su condición de simple colono para convertirse en propietario. Cuando ocurrió esto último, sus nuevos vecinos se burlaron de él con el humor más jovial del mundo. Tal vez había en el fondo su razón. Las dimensiones del predio de José Rosa eran reducidísimas, de dilatada cabida, en cambio, las heredades colindantes. En el lotecito de reciente adquisición, cercado con pencas de agave y de contornos irregulares, redondeados en una remota forma de corazón, José Rosa inició un espectacular trabajo previo. Abrió, arrancando la línea de pencas en el sitio en que la curva tenía mayor radio, una tranquera poderosa, con inmensos cepos de madera fresca y pesados travesaños. La monumental obra, aún olorosa a savia fermentada, daba acceso a la servidumbre de tránsito que beneficiaba al minúsculo predio, comunicándole por un callejón cercado al camino real. Lo desproporcionado de la tranquera fue otra de las razones que tuvieron sus vecinos para reír. Aseguraban, irónicamente, que resultaba más grande que el terreno y desde luego costaba más que él. Pero el risueño desdén que les merecía el flamante propietario llegó a desbordarse cuando supieron que el nombre que acababa de dar a la microscópica parcela significaba, en su castizo quichua de indio saraguro, tierra envidiada. La choza que encontró en ella se desplomaba junto al vigoroso seto vivo. Podía decirse por eso que, en tanto prosperaba la cerca, agonizaba la casa, que era un pequeño cobertizo de paja de cerro y barro, cuyo soberano de cañabravas amarrado con cabulla a las vigas del techo se hallaba como barnizado de la especie de resina negra que dejaba el humo de leña con el andar de los años. Constaba de una pieza única. En el piso de tierra del interior, las goteras que se colaban por los agujeros de la cubierta cuando llovía habían dejado huecos y en las partes en declive hasta fabricado un haz de pequeños arroyitos. Halló, pues, la casa completamente desvencijada y en ruinas. Olía a fogón apagado y a madriguera de ratones. En el estrecho corredor, separado del terreno circundante por una hilera de piedra caliza a medio enterrar, crecían las ortigas, los bledos, los guichingues y las santamarías. Uno de los horcones mayores apenas podía tenerse en pie, soportando a duras penas el peso y deshaciéndose por la acribilladura de incontables poros en una lenta rociada polvorienta de celulosa apolillada. Del fogón antiguo no quedaban más huellas que un lustroso pañete de negro humo más espeso en la parte del soberano perpendicular a la llama, y 4 tulpas de piedra granulosa enterradas en cenizas. Hacía algunos años ya que se había apagado definitivamente, desde que doña Sebastina Shingri se quedó sola, para dar un detalle preciso. La anciana, por razones que José Rosa llegó a conocer en su prístina fuente, abandonó el terreno, botó la casa y se fue a vivir con unos sobrinos suyos en San Lucas, de donde había venido ella estando joven. Poco provecho debió haber sido el que renunció a percibir, dejando sus bienes raíces a merced de los prójimos. Lo cierto es que muchos pastores y transeúntes conocieron el lugar con el nombre de Riñón de Mama Chava, y así lo oyó llamar José Rosa cuando se vino, sin un centavo, a servir como hortelano en la estancia de los Costa, con su flamante mujer. La estancia de los Costa apenas podía mantener el suntuario apéndice de un hortelano,
y mucho menos darse el lujo de sostener arrimados para la prestación de las obligaciones agrícolas de colono a propietario. No obstante, los tenía. Con lo cual queda dicho que el poder mantenerse de lo que rendían las posesiones de los colonos era una fantástica proeza. Y fue ahí lo que José Rosa y su mujer pudieron hacer su pequeño capital, amarrándose la barriga, trabajando de 6 a 6 en las jornadas que el servicio de hortelanía les dejaba libres, guardando con fanatismo el centavo llegado a sus manos, vendiendo los productos a un precio que las mismas revendonas de la ciudad les hacía oír el insulto de ladrones. Principió el incremento de las primeras monedas. Parece que había también, muy clandestinamente, con tardía reincidencia, el diezmo en el corte de alfalfa y en el producto de la postura de las gallinas del patrón. Sorprende la asfixiante tenacidad en el ahorro por parte de quien carece de lo indispensable. Y el resultado, al cabo de largos años, sorprende también. De lo último, por lo menos, puede dar fehaciente testimonio el escribano que intervino en la escritura de compra-venta del terreno, que vio el fajo de billetes del cual el adquirente extrajo la cantidad estipulada. El sistema que daba, con la ayuda de una desesperante paciencia y constancia, semejante resultado era, aun cuando un poco extremado, el mismo que, dicha sea la verdad, profesa la mayoría de los trabajadores indios de estos campos. Reducían su consumo y sus gastos a un mínimo inverosímil, y moneda recibida no llegaba a devolverse casi nunca. En otra parte se encontraba, en cambio, la diferencia esencial. En tanto los otros gastaban en bebidas, fiestas, priostazgos y primicias al cura de la parroquia, José Rosa no pagaba nunca el licor que bebía. Con ser bastante partidario de emborracharse, lo hacía solo cuando hallaba quien lo arrastrara al estanquillo cercano en estado de incipiente ebriedad. Aceptaba de muy buen grado la melosa invitación de su camarada ya alegre, y escurría el bulto tan pronto como notaba que iba a tocarle en turno pedir su correspondiente botella de puro. Y había que oírlo lloriquear ante el cura párroco, quejándose de la ruindad de su cosecha, lo cual impedíale, a menos que hubiera de morirse de hambre, cumplir con el último de los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Y menos, mucho menos, contribuir al esplendor del culto religioso como prioste, de misas cantadas y novenas con tronazón. Un egreso inexcusable afectaba su presupuesto en cada salida dominical a misa: la compra de 1 libra de sal. La adquisición afectaba la forma de un trueque. Su amiga pulpera entregaba gustosa 1 libra de sal oscura a cambio de un quesillo fresco que traía, para tal fin, la mujer de José Rosa. Por lo que respecta a los aperos de labranza, la barreta, la lampa, el lampón, la reja, el machete, el hacha, el arado, el yugo y su correaje, en parte habíalos heredado, y en parte servíase a cencerros tapados de los que eran propiedad del patrón y que manejaba a título de hortelano en su finca. Con la lana de los borregos, cuyo número dependía de la variable tolerancia de los Costa, la mujer de José Rosa, después de teñirla en negro con tinturas vegetales obtenidas de la maceración de los frutos del vainillo como base del procedimiento, la hilaba en largos huesos mientras caminaba en pos de la manada, con la rueca prendida a la cintura. Él tejía la bayeta para ella, el fino paño para su traje y la manta de su poncho. Los sombreros confeccionábalos también con lana abatanada, enfurtiendo el filtro macizo y pesado en una larga tarea. Le era muy sencillo recortar, teniendo el molde de su pie sobre el cuero,
la plantilla de las osatas, así como tejer sogas de cuerda y de cabulla para sujetar a sus animales y para venderlas en la ciudad al propio patrón necesitado a veces. No estaba mal provisto su tabanco de cañabravas, de utillaje de cocina. Pesadas ollas de barro había heredado de sus mayores y a todas partes iba con ellas. Para el acarreo del agua del pozo inmediato y para el transporte del misqui extraído de los cabullos, tenía grandes potos de sambo dispuestos ad hoc. Y era dueño de mano firme para hacerle necesario comprar las cucharas y cucharones de madera y las bateas y azafates que trabajan los talladores de la montaña. Se daba el caso frecuente de que algunos compañeros suyos gastaran en querosene para alimentar lámparas que nunca tenían la intensidad de su fogata cuando la avivaba con una rama resinosa de eucalipto o una carapa seca, hoja muerta de cabullo desprendida con unos pocos enviones del flanco del tronco. No era José Rosa patrón para darse semejante prosa, ni falta que hacía. El indio a la oración no está acostado ya. ¿Para qué más lumbre que la del fogón? Y para su prudente asalto a los maizales vecinos por unos 2 pares de mazorcas, ¿qué diablos hacía con una lámpara cuando lo que necesitaba era la complicidad de la noche impenetrable? Muy corto se habría quedado el hortelano de la finca de los Costa si esta sola contribución de hojas secas para fomentar el fuego de su lar se hubiera limitado a pedir a los cabullos de las cercas ajenas y de los caminos. Exigíales un poco más. Con ojo catador exploraba las plantas maduras, estirando el pescuezo entre la amenaza de las hojas acanaladas que se abrían en agresiva roseta con sus negras púas marginales y la recia espina de la punta. Antes de que el chaguarquero, que se retorcía como culebra hasta abrirse paso por el cogollo central, se dispare firme y erecto a los aires con su enorme panícula de flores amarillas en la cima del escapo, lo cual restaba al cabullo la jugosa miel de sus entrañas, el afilado machete de José Rosa consumaba su obra, que consistía en un amplio corte horizontal en la base del cogollo, que con la ayuda de un segundo corte transversal traído desde arriba, en ángulo agudo con el primero, dejaba una honda garganta en muesca. Quitada esta especie de cuña de gruesas hojas blancas, yuxtapuestas en absoluto rollo cónico, era preciso cavar hacia adentro, sacando la viruta melosa del tronco hasta hacer un hueco por el que pudiera caber la mano. Tras esta operación, el depósito abierto en el punto mismo de inserción de las hojas radicales con el asiento del haz céntrico rendía diariamente su tributo. Un brazo desnudo, inmune al cáustico humo de las paredes interiores del hueco, extraía todas las tardes el jugo azucarado. Una vez vaciado el contenido, con una fila cuchara metálica raspaba más virutas del fondo para que resumara una nueva porción de líquido, y ponía luego una piedra pesada contra el vestíbulo de entrada, impidiendo el acceso de la cabeza cuneiforme de los perros. Y el misqui así obtenido endulzaba la comida de los 2 puercos de engorde y la mazamorra de los amos. Y de las hojas del cabullo blanco, despojadas por un proceso de putrefacción del parénquima, beneficiaba la pita para las sogas y tejidos. Y de los bordos, madera liviana para las parvas y las chozas, y yesca del corazón esponjoso del escapo para encender candela, con pedernal y eslabón, en las madrugadas, si el fuego de la noche se había extinguido en el fogón. Y de las hojas dentoespinosas, cortadas de cepa, cubierta acanalada para las chinganas y medias aguas provisionales. Y techado para guarecer las parvas de cebada y arveja de las lloviznas que pasman el grano antes de la trilla.
y para cobijarlo antes que sea retirado de las eras. La leche de la única vaca en ordeño jamás se destinó al consumo doméstico. Verdad es que el enteco matrimonio no tuvo descendencia. La leche era cuajada todos los días y convertida en queso bien amasado y prensado con sal en un aro de madera de diámetro graduable que le imponía la forma circular y el precio de venta. De la cosecha de maíz, cebada y porotos hacía 3 partes. La menor quedaba para el consumo anual de la casa. La porción remanente de este desmoche se repartía entre semillas y venta. Si el año era malo, la cantidad destinada a esto último sufría una mengua, que se extendía también a la alícuota señalada por José Rosa para la alimentación cotidiana. Merced a un cuidadoso empeño desplegado en la selección de los huevos que iba a hacer incubar de sus gallinas, sus cluecas salían siempre con un número de pollos igual al de huevos que encontraba en el nido. José Rosa, cerrando la puerta por dentro, se arrodillaba agachándose contra el horizontal hilo de luz que se tendía entre la hoja y el umbral. A contraluz examinaba cada uno de los huevos para descubrir, por translucidez, la cámara de aire en la base, precaución que jamás tenían sus vecinos que, en cambio, envidiaban el corral de José Rosa, tan bien provisto, y hacían los más hostiles comentarios acerca de su invariable éxito. Ni su propio patrón tiene tantas gallinas como ese tísico, comentaban, procurando poner un poco de veneno y de significación escondida en la frase. En efecto, su bien poblado gallinero, 2 árboles de guanto y hasta hace poco un capulí seco, del que la volatería se bajaba armando un alocado estrépito todas las mañanas, le permitía que, bajo el anacu de su mujer, fuera semanalmente un pollo cerca de 1 año de nacido, que era vendido muchas veces en el camino al mejor postor. En tiempo de cosecha, resultaba diligencia vana pedirle que vendiera un solo grano del producto obtenido. Esto habría supuesto para su economía una alarmante quiebra de precios, el mal abaratamiento de sus preciosos artículos. Escogía el mejor tiempo, el de Cuaresma, durante el cual las provisiones almacenadas en los graneros empiezan a faltar, como que se aproxima la olorosa época de los cereales tiernos. Para esa tacaña época dejaba también el expendio de la manteca de los cerdos que había engordado en el transcurso del año. Aseguraban que tenía 2 libras como unidades de peso, una para comprar y otra para vender, y la canasta de corteza de sade en que medía los almudes de maíz, cebada y porotos tenía una capacidad mucho menor que los almudes corrientes. Así, de esta manera, parsimoniosa es como había llegado José Rosa Huambaña a tener dinero. Pero a los ojos de todo el mundo aparecía que no era la más productiva inversión que pudo dar a sus economías el obtener en la feria última, en que doña Chava salió a la fiesta de la Virgen del Cisne, la adjudicación en propiedad de un retazo de terreno en el que apenas tenía donde caerse muerto, si es que la casa dada en Aldeala no le aplastaba antes al venirse a tierra. Los antiguos vecinos no acababan de comprender que un hombre tan juicioso, tan apegado a su dinero, hubiera hecho una operación tan lamentable, por solo darse el placer de pasar a ser propietario. Y los nuevos vecinos nunca celebrarían con el sarcástico júbilo congruente la ridícula adquisición de un predio del tamaño de un corral inculto, que ellos despreciaron por insignificante y con una casa ruinosa por toda accesión. Y encima de eso, el riñón de Mama Chava había sido bautizado con el pomposo remoquete quichua que significa tierra envidiada.
lo que era no haber estado enseñado a tener. Tantos años de sacrificio y de vivir muerto de hambre enseñando las costillas para hacerse de un hueso. Más el runa José Rosa Guambaña, que algo de toda esa chacota había alcanzado a oír o a entrever disimuladamente, soportaba en silencio. Ya se reiría mejor de ellos, como que se reiría el último, en la hora del desquite, que presentía se acercaba, madura de promesas. Eso lo vio él. Nunca era uno de esos innumerables y desacreditados cuentos que circulan por ahí acerca de cuantiosos tesoros incaicos o de reciente data enterrados en el campo. Con sus propios ojos y estando su cerebro limpio de la más leve neblina de alcohol, contempló largo rato. Eso lo vio él, José Rosa Guambaña, con esos sus mismos ojos que la tierra se había de comer. Una noche en que, por hacerse de una aromática provisión de chamburos en una de las chacras ajenas del cerro, llegó más tarde que de costumbre, al meterse en el largo y encajonado callejón del que deriva el camino que conduce al riñón de Mama Chava, en ese entonces un predio que no apeteció ni en la más disparatada meditación un solo instante, divisó, como a 2 cuadras de distancia, arder una gran fogata en el interior de la casa botada. De pronto pensó: ¿será que algún caminante a quien no importan ni pulgas ni niguas se ha quedado a pasar ahí la noche? Pero, observando con fijeza, vino a convencerse de que la llama no daba la iluminación rojiza y fuliginosa de la combustión de leña. La que deslumbraba sus ojos era de un color pálido, medio azulina, y parecía tremar con un vivaz latido de vísceras. En sus nerviosas diástoles, extensas de humo, llegaba a lamer las vigas del soberano. Y el soberano, fabricado de cañas resecas, no se quemaba. Todavía pensó en un viajero y en la luz de una fuente manipulada por el hombre. Algún sarumeño, con una lámpara muy grande de carburo, a quien se le ha cansado la bestia. O un pasajero con una lámpara de aquellas que él sí conocía en la casa del patrón, de petróleo gasificado. O algún gringo con una linterna eléctrica de pilas. ¿O se estaba quemando la casa? Conforme iba acercándose, no obstante, debía desechar, una por una, las hipótesis naturales que se sugería para explicar el hecho insólito. Nadie aparecía en la única pieza del edificio, y las gaseosas llamas no eran una ilusión. Arrancaban del suelo, y las que pudieran denominarse sus raíces rodaban por el piso como un bólido incandescente. Además, tenían capacidad hasta para alumbrar los árboles vecinos y la cerca adyacente, que José Rosa los divisaba en la noche bruñidos de una luz parpadeante. «Pero si creo son las vistas», exclamó, recordando las 2 únicas veces que vio en la plaza una función de cine gratuita con motivo de la fiesta de los Matarifes. Luego se dio cuenta de que acababa de decir una necedad. A su costado derecho tenía la casa que ardía sin consumirse y sin humo. A medida que andaba, la situación de ella se desplazaba en relación con el avance del hombre. Pronto quedaría perpendicular a la dirección de la marcha y José Rosa, con solo un cuarto de giro hacia la diestra, tendría la misteriosa fogata frente a frente. ¿Miraría o no miraría? Como sintiera el hombro izquierdo adormecido por el peso de la alforja, con un simultáneo movimiento del torso y los brazos, la pasó al otro hombro. Y como si hubiera bastado este solo ademán para producir el efecto, la luz de la casa se apagó, sumiendo a José Rosa en una oscuridad que el brusco contraste hacía absoluta.
Mi amigo, el tipo displástico, con una férvida voluntad de demonio, de acuerdo con su maestro Marañón, al enjuiciar el modo como José Rosa reaccionó ante la impresión desconocida, extraña, inquietante, habría dicho: he aquí un hipotiroideo, inmune a los arrebatos emocionales. Porque el enjuto hortelano no se alarmó ni con la llama ni con la oscuridad superveniente. Cuando adivinó esta última, se detuvo. Aguardó a habituarse a ella y a ver surgir en la tiniebla las dos hileras ciliadas de cabullos. Cuando la luz difusa del cielo llegó nuevamente a sus pupilas, colándose por los innumerables huequitos de las estrellas, y el paisaje en su torno se hizo perceptible, reanudó su camino. Y en su cerebro, firme como asegurada con pernos, encontrábase instalada una sola idea, la de que aquella lumbre lívida denunciaba un tesoro enterrado, una huaca, y que, a juzgar por lo intenso de la iluminación, la plata encerrada ahí era una cantidad considerable. Entierro grande tenía que ser. Él nunca había visto arder una huaca y hasta había movido negativamente la cabeza cuando se lo habían contado. La idea firme tuvo una consecuencia lógica: comprar el terreno de Doña Chava y sacar la huaca tranquilamente. Cuando llegó a su choza, la resolución estaba tomada de un modo irrevocable. ¿Y quién era su mujer para oponerse al proyecto de la compra? Que el secreto del entierro era solo para él. Todavía la insuperable cautela de José Rosa se aseguró más, y antes de pagar la consulta e intervención solicitadas a Mariano Guamán, que sabía de estas cosas como el mejor abogado, en su compra de derechos y acciones a Doña Chava, quiso inquirir de ésta por qué razón abandonó su casa. La respuesta de la dueña confirmó sus sospechas. Ella, que se había quedado sola, no podía seguir habitando un sitio donde apariciones y otras muestras de la otra vida la espantaban hasta lo indecible todas las noches. Cuando la descomunal tranquera estuvo hecha, pasó a colocar puntales en la parte posterior de la casa, para evitar que siguiera echándose hacia atrás. Sustituyó el horcón apolillado, cogió las goteras, arrancó el monte del corredor, puso la puerta a la umbraladura ya floja, y su mujer hizo el resto. A los pocos días, la casa permitía vivir. ¿Qué le importaba a él no tener un solo vecino amigo en su nueva vivienda? ¿Le habían servido de algo los otros? ¿No estaba enseñado a bastarse solo? 2 veces encontró la luna llena cuando atistaba en la noche, antes de ponerse a cavar, y aun cuando removida toda la tierra del interior de la pieza, el tesoro no aparecía. No había quedado rincón sin explorar. Faltaba quizá, para agotar toda probabilidad, por remota que fuera, ladear con palanca la enorme piedra que hacía de batán y hacer la honda excavación ahí. Pero la llama, la delatora llama, no había surgido de ella, ardió en la pieza. Una de sus noches de agotador trabajo, accedió a la primera insinuación que, de salir del profundo foso que había abierto en pocas horas, le hizo tímidamente su mujer, que bostezaba desde arriba en el borde. Estaba concibiendo, a favor de un antiguo recuerdo, una audaz idea. Más claro razonaría difiriendo a la invitación de reposar. Cuando él era muy niño, andaba aún con un acunchi de bayeta amarrado a la cintura.
Le parecía haber oído de un viejo indio de pies monstruosamente hinchados y queratinosos que solía acercarse a conversar con su madre para que le diera un plato de mote, que los tesoros indígenas a veces se ocultaban con abusión, y que cuando tal cosa ocurría, son infructuosas todas las explotaciones si no se está en el secreto. La huaca se esconde. Ilustraba la afirmación de un caso relevante. El entierro de los tesoros incaicos de Quinara no se ha descubierto todavía, a pesar de que los buscadores conocen muy bien el sitio donde yacen las riquezas, interpretando la señal dada por el mascarón de piedra. Mas ignoraban lo principal, a saber que se trataba de una hueca con abusión y que mientras no supieran en qué consistía, nada habían conseguido, pues nadie ignoraba que entierros de la laya solo pueden ser encontrados por quien o quienes vuelven a hacer punto por punto, detalle por detalle, el mágico conjuro que acompañó al ocultamiento del tesoro. Hablaba también el viejo de que cierta ocasión, no obstante, un audaz tomó cimora para adivinar el procedimiento mágico de tal abusión, y que la verdad revelada a su dueño fue desalentadora. Sacó en limpio del montón confuso de imágenes producto de su delirio que después de depositar el oro en el foso de Quinara, los jefes indios sacrificaron a 100 yanaconas. Ahora bien, para extraerlo habría sido indispensable repetir la horrible matanza. En el caso en que se hallaba José Rosa, ¿por qué no tomar cimora para leer el secreto de la abusión que, como exigencia suspensiva inexorable, escamoteaba de sus manos un tesoro cuyas emanaciones fosforescentes había visto arder? Pues bien, tomaría cimora. Cimora, cimora, cimora. Tenía que localizar en alguna parte a Juan Manuel Pasaca para pedirle indicaciones. Naturalmente, para que se franquee del todo, le haría uno de los 2 o 3 regalos de su vida. Quiero averiguar el paradero de un caballito que me robaron la otra vez, le mintió. Juan Manuel era pródigo en sus sabidurías, y de su boca oyó cuánto le convenía saber para una correcta administración del alcaloide. En el borde del foso abierto, con la obra de esa noche, ardía como siempre la fogata que alimentaba la descolorida mujer de José Rosa, entre bostezo y bostezo. Trabajaba ya con un desobligo creciente. Su sueño no fue tan claro como pensó. El secreto de la abusión no estaba descifrado. El producto de su delirante borrachera era de tal volumen y riqueza que no alcanzaba a representarse siquiera, menos ordenar, las imágenes que desfilaron por su mente. Hasta el lindero entre la conciencia y el delirio era una línea de dudosa precisión y no conseguía reconocerla, pese a su desesperado esfuerzo. Tomé la cocción de la raíz de la cimora con la flor del aguacoyo. Mi mujer preparó una olla de agua de azúcar para darme al día siguiente la contra. Me acosté. Se hizo la noche. Vinieron unos forasteros y quisieron pegarme. La señora del patrón se reía conmigo. Unas ollas enormes de cobre se venían caminando solas. Las raíces de un árbol seco se convertían en culebras. Un gato se las comía. Doña Chava me dijo al oído un secreto. ¿Qué fue lo que me dijo? El recuerdo de las visiones estaba hondo, sumergido en los abismos. Pensamientos que nunca creía haber tenido saltaban en cualquier dato de su vida posterior al sueño. Así, al tentarse el machete en la cintura, recordó que soñó también con un machete que se blandía contra una vaga forma tubular
de consistencia elástica. Al encontrar en el suelo un cuero crudo, vio de golpe representarse algo que había asomado en su mente cuando estaba en el letargo. Un zurrón de cuero crudo, grande, ventrudo, pesado. Los objetos y sucesos de ese mundo de pesadillas del cual fue unas cuantas horas huésped asumían, eso sí, otras dimensiones, una realidad distinta. Reflexionaba en ello todos los días y llegaba a parecerle que en el lapso que duró su embriaguez era más agudo, más sabio, y sus sentidos estaban más despiertos e incluso eran capaces de percibir seres invisibles, imponderables, etéreos. Una extraña fauna abisal que apenas podía después figurarse y que entonces vivía en su torno y le hablaba, se movía, se incorporaba a la existencia universal, conservando su ritmo propio, que era ondulante, tembloroso, desmesurado y arbitrario. Junto a ese universo incorpóreo, a otra escala, de cosas inanimadas que se movían, que se adherían a la vida de él, de animales de formas, proporciones y aptitudes nunca vistas, de elementos que hablaban con él, de paisajes desolados, barridos por la destrucción, de cascadas de oro que se reían al ver su traje rasgado y sucio. Existían seres y ocurrían hechos que él, hombre de este mundo, del mundo en que había luchado, economizado y sufrido, conocía muy bien. Su infancia había pasado íntegramente ante sus ojos, pero no limpia, escueta, aislada, sino como náufraga en un turbión de sucesos y fenómenos extraordinarios en el que ese recuerdo porfiano iba dando tumbos, confundiéndose, perdiéndose por momentos, pero desarrollándose fatalmente. Entendía que era cuestión de esperar y comprender con el transcurso de muchos días, de irse poniendo poco a poco en contacto con la objetividad de su vida cotidiana para que la asociación de ideas capture algo en esas regiones de recuerdos perdidos y la solución del nebuloso problema nazca integral, claramente inteligible. ¿Cómo fue ese momento en que llegó su fantasmagórica erranza al mágico ceremonial que se celebraba cuando el entierro de la huaca? Mucho de esto se le reveló entonces. Más actualmente se le presentaba tan oscuro. Numerosos árboles de capulí, unas tierras coloradas, un desfile de innumerables caras de mono que le hacían gestos, un viejo de piel oscura, como guanya de tabaco, con calzón de cuero de borrego, y la mujer del viejo andando delante de él con unas patas de vaca, y el machete, y la barreta, y el ampón. Desde luego, uno de esos árboles de capulí era el mismo que quedaba junto a la tranquera. Luego la venida del viejo acompañado con la mujer tuvo lugar ahí, en su propiedad actual. Ese capulí lo llamaba. Tal vez le decía que se acerque para mostrarle una huaca. Tal vez le enseñaba el sitio de la pampa donde tumbó por primera vez a la viuda que después fue su mujer. Su mujer, una mujer, un viejo, unas herramientas, un zurrón. No podía pasar de ahí, por más que evocaba por ese lado. Cavaba y cavaba. A intervalos arrimaba la barreta a la húmeda pared del pozo y empuñaba el ampón, con el cual arrojaba hacia afuera la tierra movida, hacia el lado opuesto al que ocupaba su mujer atizando el fuego. La excavación tenía 1 metro aproximadamente de diámetro, y en el sentido de la profundidad se había tragado ya al hombre. De esta suerte el cuello de la mujer, al explorar desde encima el fondo, quedaba para los ojos de José Rosa como insertado en un filudo círculo patinado de llamas por encima de su cabeza. Esa cara cobriza asomándose por los bordes, también la vio en su pesadilla. Así fue. El viejo hizo rodar
en el hueco que él estaba de nuevo haciendo, un zurrón de plata blanca y águilas de oro, unos sucres enormes amarillos que él, en cambio, José Rosa, no había conocido nunca, y echó, con la ayuda de una estantigua de cara cobriza y patas de vaca, unas paletadas de tierra. Después, como al siglo, cayó la misma cabeza ensangrentada, y encima tierra, mucha tierra, hasta cegar el foso. Un filo de machete, pero con vaina, brillaba en medio de ese hacinamiento de tierra. Estaba envainado en cuero, y sin embargo brillaba el filo. José Rosa iba empezando a sentir una impresión desagradable, como de susto, con un sobresalto al pecho, cual si hubiera subido corriendo una pendiente. Bastante iba entendiendo los signos extraños. Tras algunos barretazos más, oyó un crujido. Llevó la mano donde tronó el golpe y se encontró con un cráneo hendido. En la semioscuridad en que las paredes agrietadas se chupaban toda la escasa luz indirecta que caía de la fogata al pozo, el hallazgo macabro parecía fosforecer en la mano, en esta ocasión un poco trémula, de José Rosa. Lo que vio en su sueño de Simora era verdad. Se trepó dificultosamente por los flancos carcomidos del hueco y, limpiándose las manos, se acercó a la fogata. La india, la viuda, en el filo continuaba con su cara de palo dirigida al foso. Nada del encuentro de la calavera parecía haber advertido. El indio le veía las espaldas y el cuello estirado, tratando de explorar el fondo. Fuerza había sido hacerla partícipe de la magna tarea, por mucho que él hubiera querido afrontarla a solas. Así, cabalmente, así estuvo aquella mujer cuando el viejo del calzón de cuero saltó como un tigre y cayó sobre ella, machete en mano. No tuvo José Rosa sino que imitar el salto y enseguida descender, ebrio, completamente ebrio y terriblemente excitado, hacia el interior del foso, recibiendo un chorro caliente en los lumbares agachados, y seguir cavando con unos golpes secos que resonaban en el tubo del pozo con un eco largo, hasta que al fin la barreta tropezó con una corteza de cuero que se deshacía. Dio nuevos barretazos y la herramienta saltó. Un sonido metálico bien conocido produjo una cascada de trinos arrastrados. Prosiguió los golpes, medio ahogándose en un hálito nauseabundo que se desprendía del depósito y que se entraba a sorbos por sus pulmones, haciéndole toser y llorar y produciéndole ansias incoercibles de vómito. Las manos pegajosas se enterraban, no obstante, con voluptuosidad en las monedas, como en una canasta de cebada. A pesar de esas emanaciones, ese aliento fétido, esas contradicciones del plexo... «Soy un bruto», exclamó. «Esto es la antimonia. Es la antimonia. Debo salir». Medio asfixiándose en la deletérea baharada, empezó a arañarse en las paredes carcomidas, procurando afianzar los pies en los bordes de piedras que sobresalían. Cayó una vez, porfió hasta que pudo salir. Una nube oscura le pareció que pasaba cubriendo su frente medio desvanecida. Se tambaleaba como si hubiera bebido mucho. Cayó al suelo, cerca de la candela, y se echó a vomitar contra el pozo, presa de una fatiga que empapaba su cuerpo de sudor helado. La boca del estómago le dolía atrozmente. Ya no hallando qué arrojar, vomitaba sangre entre convulsiones de espasmo. Demasiado sabía el indio lo que le estaba pasando. Su cerebro se hallaba lúcido, como cuando la Simora se lo despejó. Era la antimonia, el viento grande, que pretendía matarle.
Y él fue un imbécil que, con las ansias de enterrar las manos hasta el codo en las monedas impregnadas de hálito mortal de la antimonia, no salió hasta que el tubo del foso se ventilara. Su torpeza estaba costándole bien caro. El viento grande no admitía remedio. Estando aquí Juan Manuel, tal vez valdría la pena intentar una cura. Pero el sabio médico de estas enfermedades misteriosas se encontraba tan lejos. Viento grande. También se le apareció en su desvarío la Simora. Ahora que me acuerdo, se decía mientras hipaba sin cesar. El viento grande me llamó para llevarme a su casa. Ahí me encontré con mi mujer, con la cabeza amarrada y la cara macilenta. Qué pronto me ha seguido, me habló ella. Y yo no tuve cómo disculparme, sentí vergüenza. Y cuando le vi el pescuezo, lloré de ver cómo estaba. Ahora que me acuerdo, antes de irme con el viento grande, hice algo muy difícil junto al pozo. Justamente fue el arrastre de un peso hasta precipitarlo en aquel, con muchas paletadas encima, hasta emplear todo el cono de tierra que se levantaba a un lado. Pero qué mal estaba eso de irse con el viento grande, teniendo que dejar el oro y la plata de la huaca recién descubierta, y antes de que los vecinos, sus condenados vecinos que tanto se burlaron de él, le hayan dado oportunidad de desquitarse. Desquitarse. Bien iba a poder hacerlo, dejándoles como les dejaba, ya bien aireado, un tesoro de monedas que ningún trabajo les costaría encontrar, con lo que pudo haberles demostrado a ellos, a sus antiguos vecinos y aún a sus patrones costa de todo cuanto era capaz. Ahora que me acuerdo, continuó, nada he hecho todavía por enterrar el pesado cuerpo, como lo soñé, antes de hacer este viaje a que me obliga el viento grande, patrón malvado que no me quiere dejar que logre mi plata. Nada he hecho. Y se propuso hacer. Esa voluntad dura, sin prisas, a plazo perdido, que constituyó la armadura de su vida hambriada y esclava en primer lugar de su propia atención, enderezó en un esfuerzo supremo el cuerpo convulso y le puso de pie. Dio unos pasos tortuosos, erizados de dolorosos calambres. Se curvó vacilante sobre el cuerpo de su mujer y consiguió arrastrarlo, milímetro a milímetro, hasta precipitarlo, precedido de un río de marga granulosa y polvorienta, en el fondo. Sonó el cadáver al caer. José Rosa, tras su agotador esfuerzo, se desplomó boca abajo, en el montón de tierra de la orilla del foso. Ahora que me acuerdo, prosiguió alzando la cara del polvo, yo, antes de irme en esa vez, eché tierra encima. Con el pie, en una lenta reflexión de los gemelos, que extendía adelgazando y recogía sucesivamente el tendón de Aquiles, mordido bajo la correa de cuero de la osota, dejó caer tierra, bastante tierra, hasta llenar el pozo. Ahora que me acuerdo, dijo todavía, esto es una abusión doble. Los vecinos o sus patrones costa o cualesquiera, si pretenden descubrir la huaca, tendrán que degollar a 2 mujeres antes, y un hombre habría de irse previamente en el borde de la excavación con el viento grande. Con el viento grande, con la antimonia que en este instante, las 3:45 AM, arrancaba a José Rosa Guambaña, antiguo hortelano de los Costa, el último estertor.